Bueno, esta tarde nos acompaña aquí en el estudio Irinea Buendía, la madre de Mariana Lima, víctima de feminicidio hace 13 años en el Estado de México, y la acompaña también el abogado Pablo Navarrete Gutiérrez. Actualmente doña Irinea está promoviendo reformas a los códigos penal federal y al del Estado de México para obligar a las autoridades a juzgar con perspectiva de género. Así que les damos la bienvenida y les agradecemos que hayan accedido a nuestra invitación de visitarnos. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas tardes. Pues antes que nada, doña Irinea, cuéntenos un poquito qué han hecho en esta gira. Llevan ya pues varios años sensibilizando a las autoridades para que cambien su manera de juzgar, ¿no?, los delitos. El hecho fue el 28 de junio del 2010, pero en septiembre del 2011 determinan el no ejercicio de la acción penal. Empezamos a luchar y llegamos a la Suprema Corte, en donde nos dan el 25 de marzo del 2015 la sentencia Mariana Lima Buendía, amparo en revisión 554/2013. Esta sentencia, Mariana Lima Buendía, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se tendría que haber dado a conocer desde ese momento. Sale en el periódico oficial de la Nación y la mandan a las 32 fiscalías de los 32 estados de la República Mexicana, pero no la conocen, o si la conocen, se hacen cómplices porque no la aplican, porque esta sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es un manual que toda autoridad del Poder Judicial, y sobre todo las de género, que son las que se dedican a investigar los feminicidios, deberían de tenerla como un manual. Es un manual y deberían de llevarla, porque allí indica los pasos a seguir, qué es lo que se tiene que hacer en la carpeta de investigación desde el primer momento que se denuncia, que el primer respondiente casi siempre es un policía municipal, y si no tiene perspectiva de género, lo único que va a hacer es a contaminar el lugar, porque va a perder pruebas y evidencias que jamás vamos a poder recuperar. El Ministerio Público es quien tiene que argumentar, fundamentar y motivar esa carpeta de investigación para que pueda consignarla ante el juez y el juez pueda llegar a hacer un proceso en donde tenga una sentencia condenatoria para el sujeto asesino feminicida que nos dé garantías, y siente precedentes, nos dé garantías de no repetición. Ahora, abogado, nos entregaba algunas cifras que son estremecedoras, que además en este espacio conocemos bien, todos los días hablamos sobre el tema, pero uno de ellos, entre enero, noviembre y noviembre del año pasado, hubieron más de 3.500 asesinatos de mujeres, pero solamente más de 850 fueron tratados como feminicidios. ¿Qué está pasando con los demás y por qué en las fiscalías no se trata como feminicidio? Primero, porque hay una omisión sistemática y hay una complicidad estructural en México, que ha permitido que tengamos estos niveles alarmantes de violencia contra las mujeres. Según los datos de la propia autoridad, mientras doña Irinea buscaba justicia en estos casi 13 años, se han acumulado más de 140,000 muertes violentas de mujeres en México. De esas, el dato son 85,247 en accidentes, caídas, golpes contusos, atropellamientos que nadie investiga y que precisamente es uno de los elementos centrales de la sentencia. Y tenemos cerca de 41,000 asesinatos de mujeres en estos 13 años que doña Irinea ha estado buscando justicia. Y otro tema que también es alarmante, que tiene que ver con el de los suicidios. Más de 14,680 suicidios ocurridos en estos 13 años en busca de justicia, y de los cuales hemos tenido un incremento del 60% en México. Estos datos son relevantes a la luz de la necesidad de investigar toda muerte violenta con perspectiva de género para determinar si se trata o no de un feminicidio. Y como ya bien lo ha señalado doña Irinea, desafortunadamente, a 8 años de la sentencia de la Corte, del máximo tribunal del país, hay un desconocimiento absoluto en las fiscalías del país. Por eso inició en noviembre del año pasado una gira
por la mitad de los estados recorridos hasta ahora junio. Muchas veces estas giras hechas con sus propios recursos, con el apoyo solidario de otras madres de víctimas de feminicidio y también en ocasiones, hay que decirlo, con el apoyo de algunas autoridades estatales. Entonces, ¿por qué no se está investigando? Porque hay un desconocimiento, pero en el fondo ese desconocimiento se debe a una complicidad estructural del Estado con los feminicidas. Y es importante destacar que pues la impunidad que iba a privar en el caso del feminicidio de su hija, doña Irinea, tuvo que ser combatida pues a lo largo de varios años hasta que la Corte emitió esta sentencia histórica que permite ya el uso del concepto de feminicidio en nuestro sistema penal, ¿no? Cuéntenos un poco de lo que fue todo ese largo trayecto para la búsqueda de justicia. Pues esa lucha fue ardua porque fueron 5 años para poder lograr que la Suprema Corte de Justicia de la Nación nos diera la sentencia Mariana Lima Buendía, en donde esa sentencia viene a sentar precedentes y más que nada son 3 efectos los que resume esa sentencia, que el primer efecto es investigar con perspectiva de género todas las muertes violentas de mujeres, no solo el caso de mi hija Mariana Lima Buendía, sino es para todas las muertes violentas de mujeres que se tiene que investigar con perspectiva de género para poder acreditar que se trata de un feminicidio en las 32 fiscalías de los 32 estados de la República Mexicana. Ese es el primer efecto. El segundo efecto es que se tiene que sancionar a los servidores públicos omisos que cometieron falencias, negligencias y obstruyeron la investigación y obstruyeron la justicia. Y el tercer efecto es reparar el daño realizado por las autoridades e impulsar un cambio cultural a partir de la adopción de medidas progresivas específicas para modificar patrones culturales y fomentar la educación y capacitación del personal en la administración de justicia. El caso de mi hija Mariana Lima Buendía sentó un precedente en el Estado de México porque le demostramos que cuando se investiga con perspectiva de género se puede acreditar el feminicidio. Si no se hace con perspectiva de género, jamás van a poder acreditar el feminicidio, porque a partir de la pandemia, Gers Manero dijo, el fiscal general de la República dijo, que se tenían que investigar las muertes violentas de mujeres como homicidios dolosos, porque a sus ministerios públicos les cuesta mucho trabajo poder acreditar las razones de género, pero el protocolo no dice así. El protocolo ni siquiera desde el 2009, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso González y otras, conocido como campo algodonero, se dijo que las muertes violentas se tenían que investigar bajo el protocolo del homicidio desde la perspectiva del feminicidio. Sí. Nunca se dijo que como homicidio doloso. Ahora, doña Irinea, ¿cómo está ocurriendo que si ya se dictó más bien la sentencia por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las fiscalías no están trabajando todavía bajo esos cambios? Entonces usted lo que está proponiendo son también como reformas, cambios al Código Penal federal y local para que todas las fiscalías actúen igual. ¿Cómo están actuando las fiscalías? Porque algunas de ellas no están reaccionando, ¿no? A 13 años que le quitaron la vida a mi hija, y a 8 años que se dictó la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, siguen existiendo los mismos vicios y vacíos. Desgraciadamente la violencia sistemática, en donde la corrupción viene a provocar omisiones, falencias, negligencias, indiferencia, obstrucción de la investigación y de la justicia. O sea, no les interesa, aunque esté ya el máximo tribunal, se haya pronunciado por cómo se investiguen las muertes violentas, sí, y la Corte Interamericana, en donde hay tratados internacionales firmados por el Estado mexicano, sigue igual. ¿Qué es lo que pretendemos nosotras? Es meter esta iniciativa de ley en el Estado de México, en el Congreso, para así poder hacer esas reformas que nosotras estamos proponiendo para que realmente no puedan eludir esa carpeta de investigación que se tenga que investigar, así como lo dice la ley. Va a ser una reforma al Código Penal Federal,
al Código de Procedimientos Penales, a la Ley General de Acceso la Ley General de Acceso de la Violencia hacia las Mujeres, una vida libre de violencia, perdón. Entonces, todas esas reformas son las que pretendemos nosotras, que realmente el Congreso y la Cámara de Senadores puedan apoyarnos, porque realmente se necesita hacer un cambio en donde las fiscalías realmente estén comprometidas, porque si no se comprometen a hacer las carpetas de investigación como lo mandatan las leyes, entonces ya tendría que haber pues un delito que perseguir para hacer esas denuncias que se hagan necesarias, pero sobre todo también que estamos promoviendo un nuevo delito. Una nueva figura jurídica que sería la de... Que sería negación de la justicia por razones de género. Okay. Entonces, de esa forma es como nosotras pretendemos que realmente la emergencia nacional que estamos viviendo como mujeres, pues realmente se detenga esa mano feminicida que se sigue levantando para seguir cortando vidas y seguir llenando el país de sangre, a pesar de que el Ejecutivo diga que no es verdad. Bueno, ¿y va a seguir la gira después de haber concluido la mitad del país? ¿Hay planes? Sí, de hecho ahorita ya hay 2 estados en puerta que vamos a visitar, sí, porque ya se me unió una señora que me va a acompañar de hecho iniciamos 6 madres de víctimas, pero desgraciadamente pues la economía no está muy buena, claro. ¿No? Es difícil. ¿Cómo se le puede apoyar en sus redes sociales, que la busquen? Si alguien de los que nos están siguiendo en estos momentos dice, yo quiero apoyar esta causa, ¿cómo le hago? Pues es que desgraciadamente cuando se maneja dinero es muy difícil y yo precisamente por eso no quiero hablar de dinero ni mucho menos. Porque, por ejemplo, cuando estuve en la Cámara de Diputados en enero, muchas personas me dijeron, denos su tarjeta y finalmente nadie apoyó. Entonces yo prefiero mejor mantenerme así, hacerlo por mis propios medios, y si alguien quiere contactarme directamente a mí, eso ya es otra cosa. Pero fuera de eso, no. Abogado, ¿lo que quiere agregar? Sí, lo que sí se puede hacer es apoyar esta iniciativa. Es una iniciativa innovadora y también absurda en cierto sentido. Absurda, ¿por qué? Porque ya hay una sentencia del máximo tribunal de este país. 8 años después, la que promueve la sentencia tiene que andar promoviendo en el país que se convierta en ley para obligar a las autoridades a cumplirlo. Esto es realmente patético y esto nos habla de la dimensión de esa emergencia nacional que se vive. El llamado sí es muy respetuoso a todas las colectivas feministas, a todas las mamás de víctimas de feminicidio. Esta es una iniciativa que no solo busca resolver un fenómeno en la familia de doña Irinea, sino en todas las familias donde ha habido desgraciadamente un feminicidio. Apoyen la iniciativa, estamos por presentarla formalmente al Congreso. Reforma al Código Penal Federal, en donde se establece un nuevo delito que cometen los servidores públicos contra la administración. Estaremos dando seguimiento, todos los días damos cuenta de la violencia feminicida, precisamente tratamos de alertar de la urgencia nacional de atender este tema, así que pues les agradecemos mucho, doña Irinea, y pues con la confianza de que aquí están las puertas abiertas y vamos a seguirlas muy de cerca. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy amables.